Durante años, Silvia Navarro fue sinónimo de elegancia, talento y resiliencia. Su nombre, grabado en oro en el firmamento de la televisión mexicana, evocaba emociones profundas en millones de hogares. Protagonista de inolvidables telenovelas, musa de directores y adorada por el público, Silvia era, para muchos, la imagen viva de la perfección. Pero tras las cámaras, tras los aplausos y las luces, se escondía una verdad dolorosa, un abismo silencioso que la devoraba poco a poco. Su partida inesperada no solo sacudió a la industria del entretenimiento, sino que dejó al descubierto un drama íntimo, desconocido y profundamente desgarrador. Todo comenzó con sus silencios. Silvia, la mujer que siempre había hablado con la mirada, que transmitía tormentas internas con apenas un gesto, comenzó a retirarse lentamente del mundo que la adoraba. En sus últimas entrevistas, su sonrisa era la misma, pero sus ojos delataban algo más. Algo que el público no supo descifrar. Algo que ni sus más cercanos colaboradores lograban comprender del todo. Ella seguía actuando, sí, pero había una sombra tras cada escena, un susurro de dolor que se filtraba entre los diálogos perfectamente memorizados. La actriz que conquistó al mundo con papeles icónicos como en Cuando me enamoro o Mi corazón es tuyo vivía, en realidad, una batalla silenciosa. Durante años, Silvia enfrentó una enfermedad degenerativa rara, cruel y progresiva. La mantuvo en secreto, por pudor, por miedo o tal vez por amor a su arte. No quería que la compadecieran, no quería que la vieran frágil. Esa enfermedad, que afectaba su sistema nervioso, comenzó a robarle poco a poco lo más valioso que tenía, su voz, su movilidad, su memoria. Pero nunca logró arrebatarle su dignidad. El diagnóstico llegó en silencio, como un ladrón de medianoche. Cuando lo supo, Silvia tenía solo 40 años. Su hijo, pequeño aún, era su mayor fuerza y su mayor temor. ¿Cómo explicarle que su mamá, la mujer fuerte que siempre corría detrás de él en el parque, que lo abrazaba con fuerza cada noche, ya no podría hacerlo dentro de poco? ¿Cómo prepararse para despedirse sin romperse? Fue entonces cuando tomó una decisión que solo una mujer con un espíritu grandioso podría tomar: seguir sonriendo. En el año 2023, su salud comenzó a deteriorarse con rapidez. Las grabaciones se tornaron más esporádicas. Las ausencias en los eventos públicos se hicieron cada vez más notorias. Y aún así, nadie sabía. Silvia había creado un círculo de silencio a su alrededor, un muro invisible que la protegía y que la separaba al mismo tiempo. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación, teorías, conjeturas. Pero ella no respondía. Solo publicaba imágenes con su hijo, con frases breves, crípticas, como si quisiera dejar pistas, fragmentos de despedida disimulados entre palabras poéticas. La noche del 2 de mayo de 2025, su corazón dijo basta. Murió en casa, rodeada de las pocas personas que conocían la verdad. Murió en silencio, como había vivido sus últimos años, pero con una paz en el rostro que conmovió hasta al más escéptico. La noticia de su fallecimiento se propagó como un rayo. Nadie lo esperaba. Nadie quería creerlo. El mundo del espectáculo se paralizó. Las redes explotaron en homenajes. Miles de fanáticos acudieron espontáneamente a dejar flores frente a los estudios donde grabó sus telenovelas. México entero, y gran parte de América Latina, lloraba la pérdida de una de sus divas más queridas. Y entonces, el secreto fue revelado. Fue su hermana, en un comunicado entrecortado por el llanto, quien explicó todo. Silvia había padecido esclerosis múltiple agresiva. Lo supo desde hacía casi 7 años. Jamás quiso hacerlo público. No quería que la recordaran como alguien enferma. Quería que la recordaran actuando, riendo, viviendo, dijo su hermana, con la voz rota. Y esas palabras bastaron para comprender el tamaño del alma que acabábamos de perder. Pero la tragedia no termina ahí. Días después, una carta apareció. Escrita de puño y letra por Silvia, guardada por su abogado con instrucciones precisas para ser entregada solo después de su muerte. En ella, se dirigía a su hijo, a su familia, a su público. Decía: si estás leyendo esto, es porque mi cuerpo ya no está contigo. Pero mi amor, mi risa, mis personajes, eso no muere jamás. Les regalo lo más valioso que tengo, mis recuerdos. Cuídenlos. Y no me lloren demasiado.
No morí, me transformé en historia. Esa carta, que fue leída en su homenaje póstumo, provocó una ovación que duró más de 6 minutos. La última ovación para una mujer que jamás dejó de actuar, incluso cuando la vida le arrebataba el telón. Silvia Navarro no fue solo una actriz. Fue un símbolo. Una guerrera. Una madre que antepuso la alegría de su hijo a su propio dolor. Una artista que eligió el arte por encima de la compasión. Una mujer que supo cómo irse, con la cabeza en alto, sin dramas públicos, sin victimismo. Solo con amor. Porque eso fue lo que la definió desde el primer día. Hoy, su nombre se pronuncia con reverencia. Su historia, trágica y hermosa a la vez, ya forma parte del legado cultural de México. Las generaciones futuras no solo la estudiarán por sus papeles, sino por su valentía silenciosa. Por esa fuerza interior que la hizo caminar de frente hacia el abismo, sin pedir ayuda, sin exigir aplausos. Solo con la fuerza serena de quien sabe que vivió como quiso vivir. Silvia Navarro se fue. Pero su luz, esa luz que nacía de una mezcla única de talento, sensibilidad y dolor, brilla ahora más fuerte que nunca. En cada lágrima que dejó en la pantalla. En cada abrazo de sus personajes. En cada corazón que tocó sin siquiera saberlo. Pero lo más desgarrador de toda esta tragedia fue lo que se descubrió días después de su funeral. En una caja de madera antigua, guardada entre los objetos personales más íntimos de Silvia, su hijo halló varios diarios escritos a mano. No eran guiones, no eran apuntes de trabajo. Eran confesiones. Reflexiones. Páginas y páginas cargadas de amor, miedo y una lucidez estremecedora. Allí, Silvia relataba con detalle su lucha diaria. Como cada mañana despertaba preguntándose si ese sería el día en que no podría caminar. Cómo, a pesar del avance brutal de la enfermedad, seguía aferrándose a la vida con la fuerza de una mujer que no estaba dispuesta a rendirse. Uno de los fragmentos más impactantes decía: "No temo a la muerte. Temo a olvidar quién soy. Temo que mi hijo no recuerde mi risa, mis abrazos, mis cuentos de noche. Pero si dejo de ser yo, que al menos mis palabras lo mantengan cerca de mí". Esa frase, escrita con tinta temblorosa, se convirtió en lema de la campaña que sus admiradores iniciaron pocos días después. Almohadilla recuerda a Silvia. Fue más que una tendencia. Fue un movimiento. Se organizaron lecturas públicas de sus diarios, adaptaciones teatrales de sus pensamientos, documentales sobre su vida con testimonios de amigos, colegas, directores. Y lo más conmovedor, cientos de mujeres que también padecían enfermedades invisibles comenzaron a compartir sus historias, inspiradas por el ejemplo de Silvia. Porque Silvia, sin buscarlo, se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa. En la industria del espectáculo, donde la imagen lo es todo, Silvia desafió las reglas. Siguió grabando con dolor, disimulando las crisis musculares, adaptando escenas para que no se notaran sus limitaciones físicas. Hubo momentos en los que los directores cortaban una toma, no porque ella se equivocara, sino porque su cuerpo ya no respondía. Pero ella insistía. Una vez más, decía. Y lo hacía. Aunque le costara el alma. Sus compañeros de reparto recuerdan esas escenas como batallas. Nunca la escuché quejarse, contó Jorge Salinas entre lágrimas. Era como si supiera que cada escena era la última. Y la hacía perfecta. Aunque al terminar se desmoronara en su camerino. Ese camerino hoy permanece intacto en Televisa San Ángel. Con su bata colgada, su libreta de anotaciones, su taza con iniciales SN y una carta pegada al espejo que dice: "Gracias por permitirme ser parte de la vida de los demás". Es un santuario. Un testimonio silencioso del alma que allí vivió, trabajó y murió con una dignidad pocas veces vista. El homenaje oficial, realizado un mes después de su muerte, paralizó la Ciudad de México. Miles de personas se congregaron en el Ángel de la Independencia. No hubo un solo discurso político. Solo arte, música, y extractos de sus palabras más íntimas, leídas por niños, ancianos, fans de toda Latinoamérica. Aquel día, el cielo lloró con la ciudad. Una lluvia tenue cayó sobre todos, como si el universo mismo se despidiera de una de sus hijas más luminosas. Silvia Navarro ya no está entre nosotros, pero su legado es eterno.
El gobierno mexicano, reconociendo su impacto cultural y humano, declaró el 14 de mayo como el Día Nacional del Silencio Valiente, en honor a aquellos que luchan en la sombra, sin reconocimiento, sin aplausos. Y lo hicieron en memoria de ella. De una actriz que hizo de su dolor un acto de amor hacia los demás. Muchos se preguntan por qué eligió el silencio. ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no compartió su dolor cuando tantos la hubieran abrazado? La respuesta está en su última nota, encontrada doblada dentro de su bolso de mano, escrita con tinta azul. No es cobardía. Es amor. No quería cargar a nadie con mi dolor. No quería que me vieran como una sombra de lo que fui. Quería que me recordaran como esa mujer que corría descalza por la playa en aquella escena. Como la que cantaba canciones infantiles a su hijo. Como la que se reía a carcajadas en el set. Si me recuerdan así, entonces valió la pena. Y así la recordamos. Como una mujer que amó sin medida. Que luchó sin ruido. Que actuó hasta el último aliento. Como una artista de raza, de las que ya no nacen. Como madre, hija, amiga. Como un alma inmensa que prefirió el anonimato del sufrimiento a la tristeza del espectáculo. Porque para Silvia, vivir con verdad era más importante que morir con compasión. Hoy, su rostro vive en murales, en fundaciones, en el corazón de quienes crecieron con sus historias. Cada vez que una actriz se atreve a hablar desde el alma, cada vez que una madre abraza a su hijo más fuerte por miedo a perderlo, cada vez que una mujer enferma decide vivir con esperanza, Silvia Navarro resucita. En el mundo del espectáculo, pocas figuras lograron conquistar los corazones del público con tanta sinceridad y profundidad como Silvia Navarro. Detrás de su sonrisa luminosa y su mirada serena, se escondía un universo de dolor silenciado, una existencia marcada por pérdidas, sacrificios y una lucha constante contra una soledad que jamás la abandonó. Su vida, lejos del brillo de las cámaras, fue un sendero oscuro de desilusiones familiares y batallas silenciosas contra su propio cuerpo, que finalmente la condujeron hacia un desenlace devastador que dejó al mundo sin palabras. Desde temprana edad, Silvia conoció la fragilidad de los lazos familiares. Su infancia estuvo marcada por la ausencia emocional, por palabras que nunca se dijeron y abrazos que nunca llegaron. Aunque su madre fue una figura presente, la relación siempre estuvo teñida de distancia, de normas estrictas y expectativas imposibles de cumplir. Su padre, ausente en los momentos cruciales, dejó un vacío que Silvia nunca logró llenar, ni siquiera en la cúspide de su fama. Siempre buscó en otros lo que nunca recibió en casa: amor incondicional, comprensión, un refugio donde descansar el alma. Pero cada intento terminó en decepción, como si el destino se empeñara en recordarle que el verdadero hogar que ansiaba jamás le sería concedido. La maternidad, que para muchos representa un renacer, para Silvia fue también una fuente de angustia. Aunque amaba profundamente a su hijo, la soledad de criarlo sin una pareja sólida, sin una red familiar firme, la desgastaba emocionalmente. Se sentía dividida entre su carrera y su maternidad, entre las exigencias del público y los llantos nocturnos de su niño. Y, aunque en cada entrevista mostraba una imagen fuerte y serena, las noches eran testigos de sus lágrimas silenciosas, de sus preguntas sin respuesta, de ese cansancio que no se cura con sueño, sino con afecto verdadero. Pero quizás la batalla más cruel fue la que libró en silencio contra su salud. Durante años, Silvia padeció dolencias que fueron inicialmente subestimadas. Dolores inexplicables, fatigas recurrentes, mareos que interrumpían sus jornadas de grabación, pero ella, con una profesionalidad casi heroica, seguía adelante, ocultando sus síntomas para no alarmar, para no perder oportunidades. Hasta que su cuerpo dijo basta. Los diagnósticos fueron confusos al principio, pero pronto quedó claro que lo que sufría era grave, posiblemente irreversible. Un cáncer silencioso, cruel, que avanzaba mientras ella aún grababa escenas, aún sonreía en portadas, aún se maquillaba para ocultar las señales de la enfermedad. Su entorno más cercano supo entonces lo que ella tanto tiempo calló, que estaba rota por dentro, física y emocionalmente. Y que ya no le quedaban fuerzas. Silvia se recluyó, alejada de los focos, sin comunicados, sin despedidas. La noticia de su muerte llegó como un puñal al corazón de sus admiradores. Nadie lo esperaba. Nadie sabía cuánto había sufrido. Y tal vez eso era lo que más dolía, que una mujer tan luminosa hubiese tenido que morir en silencio, con el corazón cargado de tristeza, sin haber encontrado esa paz tan anhelada en vida.
Hoy, su partida deja un vacío imposible de llenar. Su historia, lejos de ser solo la de una actriz exitosa, es la de una mujer que luchó hasta el final, sin pedir nada, sin mostrar debilidad. Una mujer cuya tristeza fue tan profunda que ni la fama, ni el cariño del público pudieron sanar. Silvia Navarro no murió solamente por una enfermedad. Murió también por las heridas invisibles del alma, por un amor que nunca llegó, por una familia que no supo protegerla, por un destino que le fue siempre injusto. Hoy, más que nunca, necesitamos detenernos y mirar con el corazón abierto. La historia de Silvia Navarro no es solo la de una actriz talentosa, admirada por millones y aplaudida en cada escenario. Es, sobre todo, la historia de una mujer que, detrás de cada sonrisa en la pantalla, escondía un océano de tristeza, una soledad que la acompañó hasta su último aliento. Y es por eso que hoy alzamos la voz, no para hablar de su muerte como un titular más, sino para pedir algo mucho más humano: amor, compasión, y un abrazo colectivo para su alma. Silvia dio tanto al mundo sin pedir nada a cambio. Regaló emociones sinceras, interpretaciones profundas, momentos inolvidables. Pero muy pocos supieron ver la verdad que habitaba en sus ojos cuando las cámaras se apagaban. Porque la fama, por muy brillante que parezca, no cura las heridas del alma. Silvia vivió atrapada entre la admiración del público y el silencio de su propio sufrimiento. Luchó con fuerza, en soledad, sin escándalos ni quejas, como si no quisiera incomodar a nadie con su dolor. Pero ese silencio también la consumía. No tuvo una familia que la cobijara como ella merecía. No encontró siempre brazos dispuestos a sostenerla cuando el peso de la vida se hacía insoportable. A veces, ni siquiera tuvo palabras que la alentaran a seguir. Y sin embargo, siguió. Porque era valiente. Porque creía que el amor algún día llegaría, que el vacío algún día se llenaría. Pero la vida no fue justa con ella. Le quitó la salud, le negó la paz interior y finalmente la llevó lejos, demasiado pronto, dejando un eco de tristeza en quienes realmente la amaban. Por eso, hoy, no basta con recordarla en silencio. Hoy queremos pedirte que la ames, aunque nunca la hayas conocido. Que la abraces en tu pensamiento como se abraza a alguien que ha sufrido demasiado. Que no la olvides como un nombre más en el mundo del espectáculo, sino que la guardes en el rincón más sensible de tu alma, donde viven los que verdaderamente importan. Silvia fue mucho más que una actriz, fue una mujer rota que jamás dejó de entregarse a los demás. Y también queremos invitarte a mirar a tu alrededor. ¿Cuántas personas como Silvia están cerca de ti ahora mismo, sonriendo mientras por dentro se desmoronan? ¿Cuántos esconden su tristeza detrás de una fachada de fuerza? Que su historia no sea en vano. Que su dolor despierte en nosotros el deseo urgente de amar más, de juzgar menos, de preguntar con sinceridad cómo estás, y esperar con paciencia la respuesta verdadera. Porque nadie debería morir con el alma rota. Nadie debería irse del mundo sin haber sentido que fue amado, comprendido, valorado más allá de su talento o su belleza. Silvia Navarro merecía mucho más amor del que recibió. Pero aún estamos a tiempo de darle, entre todos, lo que le faltó en vida: reconocimiento, respeto, ternura, y un lugar eterno en nuestro recuerdo colectivo. Que no sea solo una figura que admiramos, sino una voz que nos llama a ser mejores con quienes nos rodean. Silvia, allá donde estés, ojalá sientas ahora el abrazo inmenso de todos los que hoy entienden tu dolor. Descansa en paz, alma hermosa. Tu tristeza ya no te pertenece. Hoy la llevamos nosotros, con amor, como un recordatorio de que las vidas más brillantes también pueden esconder sombras, y que nuestro deber es siempre, siempre, amar un poco más. La storia di Silvia Navarro non è soltanto una cronaca triste, né una semplice notizia traletante. È un grido silenzioso che si chiede di guardare oltre le apparenze, di ascoltare con il cuore e di riconoscere il dolore che troppo spesso si nasconde dietro un sorriso. Silvia era una donna forte, generosa, delicata, ma anche profondamente sola. Ha donato tutta se stessa al pubblico, senza mai chiedere nulla in cambio. Eppure, nel momento in cui aveva più bisogno di essere amata, compresa, abbracciata, il mondo non ha saputo ascoltarla. Se ne è andata così, in silenzio, portandosi via sogni infranti, però non dette e ferite mai guarite. La sua morte non è stata soltanto una conseguenza di una malattia fisica, ma anche il risultato di anni di dolore emotivo, di assenze familiari, di notti in cui piangeva in solitudine. Silvia Navarro è stata vittima non solo del destino,
ma anche di una società c'è troppo spesso dimentica di guardare dentro e le anima di chi brilla. Per questo, oggi più che mai, è il momento di riflettere. Di amarsi di più. Di chiedere davvero come stai, a chi sei circonda. E di ricordare Silvia non solo come un volto noto del mondo dello spettacolo, ma come una donna che ha sofferto in silenzio e che merita ora la nostra memoria, il nostro rispetto, il nostro amore. Se anche tu sei rimasto toccato da questa storia. Se anche tu credi che la vita di Silvia Navarro non debba essere dimenticata. Se anche tu pensi che dietro ogni celebrita sei sia un essere umano fragile, come tutti noi. Allora ti invitiamo con il cuore a iscriverti al nostro canale. Un piccolo gesto per tenere viva la memoria di Silvia. Un modo per sostenere i contenuti che raccontano non solo la fama, ma soprattutto le anima di chi vive, e a volte muore, sotto i riflettori. Mano blanca indicando hacia la derecha iscriviti al canale, inserirei il nome del canale, attiva la campanella campana e condividi questo video con chi ha bisogno di ricordare che la gentilezza, e l'ascolto e l'empatia possono salvare vite. Perché dietro ogni storia raccontata c'è una verità profonda. E oggi, la verità è che Silvia Navarro meritava più amore. Facciamo in modo che, almeno ora, lo riceva. Grazie per essere qui. Grazie per sentire. Per Silvia, e per tutte le anime silenziose che aspettano ancora di essere ascoltate.